Bueno, mis hermanos, aquí estamos dándole el saludo cordial, invitándoles para participar de este tiempo de oración y de enseñanza de la palabra. Necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios viva, es eficaz, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye y nos capacita para toda buena obra. Aquí estamos, hermanos, dándole gracias a Dios por su presencia y gracias a Dios porque ha puesto en sus corazones poder estar aquí con nosotros, acompañándonos. Nos damos la bienvenida, les damos saludos y deseamos bendiciones para todos. Hoy, día lunes, acostumbramos siempre, nuestra costumbre hacer culto de preguntas y respuestas. ¿Por qué preguntas y respuestas? Porque hay muchas cosas que en la semana se están tratando. Algunos hermanos no pueden seguirlas todas. De pronto tienen algún bache, de pronto tienen alguna mala información, una mala comprensión, y aquí necesitamos darles el tiempo y la oportunidad de que pregunten acerca de lo que no han entendido, acerca de cosas que a ellos les preguntan a su tiempo. Tienen muchas veces que hacer el papel de intermediario, digámoslo así, para traer una pregunta de alguien en su casa, de alguien en la calle. Y entonces aquí estamos para servir a Dios, y una de las maneras de servirle, una de las formas de servirle es instruyendo su pueblo, que creo que es la mejor y lo más explícito que Dios nos da en su palabra. Oremos a Dios dándole gracias. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, por tu favor. Te damos gracias, Dios de los cielos, porque tú eres grande, porque tú eres santo, porque tú eres excelso, porque tú eres eterno, porque tú eres glorioso, porque tú eres poderoso, porque tú eres Padre de gloria, Dios de misericordias y Dios de poder, Señor. Ayúdanos, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús Cristo, el Señor. Obra de una manera sobrenatural. Aviva el fuego, Señor, en nuestro corazón. Danos, Dios mío, el entendimiento. Danos, Dios mío, Señor, la gracia, el poder, la unción, Señor, para discernir, Señor, todos y cada uno de estos puntos, Dios mío, que necesitamos evacuar. Necesitamos que tu inspiración, necesitamos que tu presencia, tu amor infinito, tu gracia eterna, Señor, se manifiesten, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo, y podamos, Señor, bendito Dios, disfrutar, Señor, de tu palabra. Podamos disfrutar, Dios mío, Señor, de tu amor. Podamos disfrutar, Dios mío, de tu gracia, de tu presencia gloriosa, y darte, Dios mío, Señor, el honor. Que todo lo que hagamos, Señor, se ha hecho, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Dios mío, con todo el corazón, que nos ayudes. Te pedimos una buena capacidad receptiva, Señor, y que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo el Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias, Padre Dios de los cielos y de los santos. Muchas gracias, Eterno Santo. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por su interés, su participación. También, Señor, gracias porque tú estás obrando de estas personas, Señor. Bendito Dios, Padre, por las cuales oramos, Señor. Tú estás levantando tu pueblo, estás levantando tu iglesia, estás levantando, Dios mío, al que cree en ti, al que, Dios mío, Señor, depende, Dios mío, de tu bendita palabra, y nos estás enseñando también, Señor, cada día a perseverar en lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Dios mío, Señor, bendito Dios, Padre maravilloso, por aquellos enfermos. Raúl López, Señor, bendito Dios, que fueron diagnosticados con COVID. Señor, te pedimos, Dios mío, que anules toda, canceles, Dios mío, Señor, todo diagnóstico de las tinieblas, Señor, y que Dios de los cielos pongas hombres y mujeres, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, que estén capacitados y que sean honestos, Dios mío, Señor, para diagnosticar, Señor, sin ninguna preferencia, sin ninguna intención, Señor, económico, poder, Dios mío, Señor, sanar del valido, levantar al enfermo, sustentar al débil, Señor. Danos la capacidad de orar igualmente por todas y cada una de nuestras hermanas, Señor, que vienen en una franca recuperación. El hermano Lázaro Yáñez, Señor, nosotros confiamos en ti.
y sabemos que tú estás obrando milagros de gloria, milagros de poder y milagros, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, porque tú, Señor, eres fiel y eres Dios poderoso y eres el único, Señor, que puede hacer lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Aquí estamos, Señor, dispuestos para la gloria tuya. Háblanos a tu pueblo, habla a nuestro corazón y danos, Dios mío, el entendimiento, Señor, para poder discernir todas estas cosas que entre nosotros deben ser ciertísimas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar con las preguntas, mi hermano querido. Creo que, no sé, había una pregunta quedada de la semana pasada. Una pregunta del hermano, Jaime Castillo, creo que era, que nos hacía una pregunta. Por favor, si está conectado, nos la repita, nos la amplíe un poquitico más y poder contestarle. A ver. Bueno, vamos con las preguntas. Creo que la pregunta era si una persona podía echar aceite, un ungido podía echar aceite, no sé, yo la recuerdo, pero no tengo, quiero más bien oírlo nuevamente. Si estoy en lo correcto o de pronto, a ver, por favor, hermanos, ayúdenme con esto. Si alguien recuerda, me la repite, por favor. Bueno, vamos a las preguntas entonces. Jaime Castillo preguntaba acerca de si un ungido puede echar aceite. Lo que no entendí muy bien era qué clase de ungido me habla y qué clase de aceite, literal o cómo es. Esa pregunta no está muy clara y yo quiero que nos la repita si está conectado, y si no, pues en el momento que llegue, pues que la haga, y aquí vamos a tratar de darle una respuesta. Y entre todo vamos a mirar la Biblia y vamos a escuchar el consejo de todo. Bueno, empezamos. Dice aquí, Silvia dice: buena tarde, pastor. En Lucas 7:18, Juan envía a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Él le conocía, había visto la señal. ¿Por situación en la cárcel o por qué duda? ¿Hay incredulidad o qué pasa? Jesús, o qué pasa que Jesús es el que había de venir. Gracias. Bueno, vamos a tratar primero de ubicarnos en Lucas capítulo 7, ¿no? ¿Capítulo qué es? Capítulo 7, del versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? De que el Señor va haciendo milagros, resucitando muertos, etcétera. Resucitado. Juan está en la cárcel, ya sabemos la causa. Y entonces los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que el Señor estaba haciendo. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bueno, el que había de venir, ellos, pueblo de Israel, lógicamente están esperando su Mesías. Ellos esperan un Mesías, un rey, pero digámoslo político, no espiritual. Y entonces le dice, cuando pues los hombres vinieron a él, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y mi bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, hasta ahí dejémoslo. Creo que la parte que nos interesa para poder contestar esto. Número 1. El que había de venir es el Mesías. ¿Por qué Juan manda a preguntar? Él está en la cárcel. El de la profecía, el llamado del Señor, el llamado profético, y la profecía bajo la cual venía, hablaba de preparar el camino al Señor, llevando el pueblo al arrepentimiento, como lo hizo Juan, perdón. Entonces, Juan en la cárcel está, pienso yo que está frustrado, porque no puede seguir predicando. Él tiene una encomienda, tiene que preparar el camino al Señor. Entonces, él en ese momento, o es una opinión personal, hay algunas otras conjeturas, yo pienso que Juan no dudó. Él no dudó. No dudo por qué. Porque él conocía perfectamente. Es más, son primos. El Señor y Juan el Bautista son primos, recuérdese eso. 6 meses mayor Juan el Bautista que el Señor. Ahora, él es un profeta. Y el profeta recibe el mensaje de Dios. Y el Señor le dijo: aquel sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Él lo vio, oyó la voz enviada del cielo, él sabía que él era el Señor. Cuando el Señor va a que lo bautice, él le dice: no, es imposible, yo tengo que ser bautizado por ti. O sea, siempre miró al Señor como superior a él. Él sabe que es un profeta, y un profeta de los buenos, profetizado por Isaías, anunciado por Isaías, mejor. Y él dice, cuando le preguntaron a Juan si él era el que había de venir, dijo: no soy yo. Detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de encorvado desatar la correa de sus sandalias. De tal manera que Juan la tenía clara. Él sabía que Jesús el Señor iba a empezar su ministerio, que él dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca, o sea, es necesario que yo desaparezca para que él tome el control y el esplendor de toda su gloria. Anunciaba Juan el reino, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor empieza a predicar después de este suceso, según Marcos, también el Señor dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido de esta profecía. Yo pienso que Juan está en un momento caótico, está en un momento de angustia, en un momento de turbación, está en un momento bien difícil, y él no quiere cometer errores. Él no quiere sus discípulos están contando lo que está sucediendo. Él tiene que darle una respuesta correcta a sus discípulos. Le dicen: mejor vayan ustedes, yo estoy aquí encerrado. Es mi manera de pensar. Vayan ustedes y pregúntenle a él. Y así salimos de dudas, así salimos de cualquier incertidumbre, así nos afianzamos mejor en los propósitos de Dios. El Señor le dice: mire, vayan a Juan lo que están viendo, la sanidad, la resurrección, todo, vaya, cuéntenle a Juan. Le está diciendo, él predicó que el reino de los cielos se había acercado. Y yo también empecé a predicar ya que el reino de los cielos se ha acercado y que el tiempo se ha cumplido, de que el reino de Dios, el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Se manifiesta el reino de Dios en la tierra, deshaciendo las obras del diablo. Entonces el Señor lo que hace es una demostración del poder del reino. Donde está el reino de Dios tienen que haber estas cosas, donde Dios gobierna, donde Dios tiene la autoridad y donde Dios
hace su obra, tienen que suceder estas cosas. Por eso cuando Él envía a sus discípulos para predicar, Él les dice: echen fuera los demonios, sanen los enfermos, no hablen de nuevas lenguas, no tengan temor, si cogen serpientes en sus manos, no se preocupen, no les va a hacer nada, aun si les tienen cosa mortífera, no los dañará. Entonces, lo que Juan no puede contestar, pienso yo, es mi concepto, lo que Juan no puede contestar con certidumbre es lo que él no tiene conocimiento, no ha visto y no tiene un concepto claro, y él no puede confundir sus discípulos. Creo que esta es una responsabilidad de Juan, que Juan dice: mejor ustedes que pueden ir, vayan, díganle de parte mía que qué pasa, si es él el que va a decir. Yo pienso que le está diciendo es: bastaría mirar otra versión, a ver cómo podemos hacerlo. Bastaría mirar otras versiones. Y a ver, tenemos Lucas 7, 18. Aquí. Aquí está. Bueno. A ver, pero es que así no puedo mirar. Vamos a mirar por aquí, por otro lado. Miremos esta versión. Bueno, dice la Código Real, que es una Biblia judía, de interpretación judía. Dice: y Juan llamó a 2 de los discípulos y los envió a Jesús para decirle: ¿eres tú el que viene o esperaremos a otro? Y ellos vinieron a Jesús y le dijeron: Juan el inmersor o el bautista nos envió a ti diciendo: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? En aquella misma hora sanó a muchos de las enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, e hizo que muchos ciegos vieran. Y Jesús respondió y le dijo: id e informad a Juan lo que vistes y oíste: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres reciben la proclamación de las promesas, y bendecido es todo aquel que no encuentre motivo de decepcionarse conmigo. Entonces, ahí está. Creo que lo que el Señor es en esta versión, pues encontramos algo más, y es que Juan está como, no sé si estaría decepcionado no de su ministerio, sino del fracaso, aparente fracaso, de estar en la cárcel. Todavía no ha empezado su función, y entonces él conoce que él está preparando el camino para el Mesías, y sabe que Jesucristo tiene las señales del Mesías que el Padre le dio, que Dios le dio en el bautismo y todo, pero él no quiere dar una mala información a sus discípulos. Él no vio la resurrección del hijo de la viuda de Naín, él no vio las sanidades, él no vio eso. Sabía que estaban sucediendo porque él estaba teniendo un ministerio paralelo, digamos, en el tiempo al del Señor. Él mismo dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces es un momento difícil. Póngase usted en la sandalia de Juan, y entonces sabe usted que si es el Mesías, le van a quitar la cabeza, ya lo van a matar, ya terminó su ministerio. Porque también la Biblia dice que cuando Juan terminaba su carrera, ¿dónde está eso? Yo le quiero explicar esto. A ver, vamos a buscarlo. Eso creo que está en el libro de Hechos. Permítame, me coge de sorpresa este versículo. Vamos a mirar aquí. Dice Hechos 13:25. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él.
mas he aquí viene tras de mí uno de que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, Juan dice, estaba terminando su carrera. Él sabía que estaba terminando su carrera, que tan pronto apareciera el Mesías, él terminaba su carrera. ¿Y cómo terminaba? Yéndose con el Señor, yéndose a la eternidad. Y creo que todo ser humano, aunque sea muy espiritual, excepto, yo diría, pues hay sus excepciones, ¿no? Puede que sea usted igual al apóstol Pablo y diga, no, yo sé que para mí es mejor estar con el Señor, pero yo quiero quedarme aquí. Creo que todos nosotros queremos quedarnos aquí y queremos llegar hasta el final vivos, a ser hallados vestidos y no desnudos, como dice el apóstol Pedro. Y creo que uno nunca está contento y satisfecho con la obra que está haciendo. Creo que me pasa a mí y le pasa a la mayoría de los predicadores, que al menos pues tenemos conciencia de que somos siervos inútiles y apenas hemos hecho lo que nos mandaron, que siempre queremos hacer más, no para ganarnos la salvación porque ya somos salvos, sino para poder cumplir con el ministerio que nos fue encomendado. Y creo que esa es la pregunta que Juan hace a sus discípulos. Él sabía que iba a terminar su carrera con la aparición del Mesías. Si es él, vayan, pregúntenle a él mismo, que él nos diga. Yo quiero oírlo de su boca, que yo ya me voy. Y creo que fue un momento, yo no puedo decirle si de angustia, de depresión, porque no, la Biblia no tiene más detalles, pero creo que Juan estaba en la parte humana también quebrantado, pensando que le tocaba partir y pensando que había podido de pronto hacer más. Creo que si a uno de nosotros nos dijeran, mire, cuando vea estas señales, cuando salga la luna roja, verde, pongamos, hasta ahí llega usted, porque ya viene el Señor y tiene que morirse, y usted ve las lunas negras o está en su casa y le dicen, sí sabe que la luna se puso verde. Entonces usted entra en un impacto que de pronto lo confunde. Creo que ese fue el caso de Juan. Si tiene alguna otra anotación, bien pueda, comuníquela, que para eso estamos aquí. Bueno, segunda pregunta. Bueno. Bueno, aquí vamos pues con esta. Esta es la pregunta de Carmencita. Sigue otra pregunta de Blanca Janet. ¿Por qué dice que le propongan una figura y compón una parábola? ¿Por qué y de qué o a qué se refiere? Gracias por su respuesta. Ezequiel 17.1. Sí, en Ezequiel 17.1, vamos a buscarlo. El Señor le dice al profeta, propón una figura y compone una parábola y compone una parábola. Bueno, aquí está. A ver, parábolas de las águilas y la vid. Bueno, me está hablando del versículo Ezequiel, versículo 1. Viene a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila. Es la primera parte de la pregunta. Propón es como haz una figura o registra esta figura o habla de esta figura que yo te voy a dar. Dile al pueblo de Israel, trasládale mi pensamiento, trasládale la profecía con una figura y una parábola. Van a haber figuras y parábolas. Los profetas profetizaron también con parábolas y con figuras. Por ejemplo, dice el Señor, hablando del Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. El pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quita. Y el que dé fruto lo limpia para que lleve más fruto. Entonces Dios está dándole una parábola, como la parábola del sembrador, como cualquier otra parábola de estas. Y entonces le dice, propone una figura, vas a hacer una figura y en esa figura vas a hablar una parábola. No es el profeta el que la tiene que hacer. Aparentemente pareciera ser que es el profeta el que tiene que hacerla, ¿no? Él tiene que contarla, él tiene que transmitirla, él tiene que decirla, porque la parábola la hace el Señor. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, verso 3, una águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro y arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó de junto de las aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una gran vid de muchos ramajes, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciera ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto, y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí, está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Viene a mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. ¿No has entendido qué significan estas cosas? Ahora nos va a dar la respuesta el Señor aquí. Él mismo hace la figura, él mismo da la parábola, y él mismo nos da la interpretación. He aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo. Vino esa águila y versículo 4, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de los mercaderes de Babilonia, cautivo. Está hablando del pueblo de Jerusalén, pueblo de Judá. Y lo puso en una ciudad de comerciantes. Lo llevó a Babilonia y allí se fueron vendidos como esclavos. Dice versículo 13, tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Bueno, aquí Sedequías es el rey de Israel para la época de la cautividad. Lo puede ver en el segundo libro de Crónicas, en el libro de Jeremías capítulo 34, lo puede ver en el segundo libro de Reyes, como creo que el capítulo 24, 23, 24, algo así, sobre la cautividad de Judá. Entonces, este rey fue perdonado, le mataron los hijos delante de él, lo digo yo, en la masacre que hizo Nabucodonosor en la toma de Jerusalén. Fueron llevados cautivos, pero él allá lo exaltó y lo puso por rey, lo puso más alto que los demás, e hizo pacto con él. Y entonces Dios, esa otra gran águila es Egipto. Acuérdese del águila que tenía alas, 4 alas, volaba muy alto, que acuérdese del imperio babilónico en la figura de Daniel, que está representado por un águila. Y entonces ahora viene otra águila, o sea, otro reino muy alto, muy poderoso, que es Egipto, pero también, entonces este rey quiso hacer alianza con Egipto para rebelarse contra el rey de Babilonia. Escuche bien el sentido de esta parábola, porque esto es demasiado largo para leer todo esto, se lo resumo.
Dios le dice al rey de Judá, le dice, no voy a permitir que quebrantes tu palabra que diste al rey de Babilonia. Tú hiciste pacto con él y lo vas a cumplir. Más o menos la idea es esta. Nunca has cumplido el pacto que yo di a tus padres. Y tú haces por tu cuenta un pacto según te provoca, te place. De pronto no has cumplido mi pacto porque te parece malo. Estoy tratando de resumírselo. De tal manera que yo te voy a entregar a la cautividad y vas a morir en tierra y por allá, no vas a volver. Y le dice una cantidad de cosas que es lo que es las figuras son las águilas. Y la parábola es lo que le dice, lo que van a hacer esas águilas. La segunda águila es Egipto. Él trata de refugiarse de Egipto, por eso dice, tomó también de la simiente, versículo 5, de la tierra, y puso en un campo bueno para sembrar, y la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella, este es Egipto, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y mugrones. Había otra gran águila, escuche bien, otra gran águila, otro gran imperio, otra potencia mundial en esa época, de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada. Por eso, por ella, y dice, para ser regada por ella, por surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que se hiciese ramas y diese fruto, etc. Entonces, el pueblo de Judá, a través del rey Sedequías, quiso refugiarse en Egipto para que Egipto lo protegiera. No buscó solucionar su problema de la cautividad. Hizo pacto con el rey de gobernar para él y que el rey lo exaltaba, le perdonaba la vida y lo iba a bendecir, entre comillas, a prosperar, y con tal de que él prácticamente traicionara a su pueblo. Entonces Dios en esa parábola le dice, no, yo no voy a aceptar eso. Tú hiciste un pacto con tu enemigo, con el rey de Babilonia, lo tienes que cumplir, porque yo no voy a permitir que mi pueblo falte a su palabra. Escúchenlo bien, que mi pueblo falte a su palabra, de modo que vas a tener que cumplir, así pase lo que pase. Y como te fuiste allá a pedir, a refugiarse debajo de las ramas, o sea, o de las alas del gran águila que es Egipto, entonces esto te va a costar la vida, esto te va a costar el juicio de Dios. Y sucedió lo que sucedió. Entonces de ahí, esa es una advertencia, la hizo el profeta Jeremías también, la hizo Jeremías en varias partes, también la muestra. De tal manera que lo de esa águila es bien importante porque es Egipto la segunda águila. Dice, a ver, veamos un poquito más para que usted pueda entender mejor. Siempre Dios habla de juicios, pero siempre da la solución. Siempre Dios, la misericordia triunfa sobre el juicio. De tal manera que dice, bueno, es que es tan largo, yo no puedo explicar de todo esto así en un momentito. Dice que primero ha sido cautiva Israel, a la cual le llama Sodoma, que era su hermana, y ella no aprendió de ella y hizo lo mismo, y entonces se fue a cautividad. Pero yo, y dice, pero más ha dicho Jehová, versículo 59, el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Mire, lo importante que es cumplir uno lo que uno promete, lo que sus compromisos. Uno a veces piensa que uno puede incumplir a la gente y no sabe que Dios es un Dios de pactos y que nosotros estamos bajo un pacto y que nosotros hemos hecho promesas a Dios. Escúchelo bien, porque no se trata solamente de ir hablando, hay que responder por toda palabra que salga de nuestra boca. Y le dice, yo haré contigo
como piensas que yo haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Cuál pacto? El que había hecho con Egipto, perdón, con Babilonia, y se volvió a Egipto para que lo defendiera. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto siempre eterno. Te castigo, te voy a castigar porque por irte con tus enamorados, o sea, con los ídolos, te he hecho esto, he mandado la cautividad. Ahora en la cautividad, para librarte de la cautividad que yo envío, librarte de mi juicio, pues crees que puedes refugiarte bajo las alas de la segunda águila, pero resulta que Nabucodonosor también conquistó Egipto y lo puso como no era ninguna protección la que tenía Israel. Y le dice, no, yo sí cumplo los pactos y me voy a acordar del pacto que tengo contigo y te voy a bendecir y te voy a restaurar y te voy a sacar de la cautividad. Y le dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y a las menores que tú, a las cuales yo daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Más o menos es así, hermano. Dios, más o menos, déjeme, yo le explico de una manera rápida. Dios va a castigar a alguien porque es un mal cristiano, porque tiene que dar un escarmiento, porque Dios lo ama y no quiere que se pierda, Dios quiere corregirlo. A Dios, al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. El azote en el Antiguo Testamento se lo daban los pueblos, los gobiernos, los reyes, esos imperios que habían, afligían al pueblo, llevándolo a cautividad. Ahora en el Nuevo Testamento son los demonios los que cautivan la mente del hombre, cautivan con el trabajo, cautivan con una enfermedad, cautivan de muchas formas. Entonces, para que vaya haciendo la comparación. Entonces Dios castiga a una persona y esa persona, en vez de volverse a Dios y humillarse, pedirle perdón y reconocer su pecado, entonces busca refugio en otro lado, busca refugio en alguien que lo defienda de este que lo está oprimiendo, pero este que lo está oprimiendo viene porque Dios lo envió. Entonces prácticamente está resistiendo a Dios. Entonces yo le dije, ¿piensas que yo soy como tú? Yo sí cumplo mi pacto, yo sí cumplo mi palabra. Y es más, te voy a restaurar y vas a saber que yo sí cumplo. Y entonces esa es la parábola que le compone, es larga, son 63 versículos, léalos con esa dirección, con ese pequeño comentario que le estoy dando, y que Dios compara los pecados del pueblo de Judá con los de Samaria, o sea, los de Israel. Dice que no son ni la mitad de lo que hicieron los otros, pero que Él los va a tener en cuenta todo lo que ellos han hecho, la adoración que le han dado, los sacrificios, la asistencia al templo, los cultos y todo lo que le dan. Al fin y al cabo, lo que se llama el reino del norte, que era Israel o Samaria, que también había sido cautiva primero, no tenían templo y eran idólatras del viaje. Y Judá aprendió también la idolatría, pero ella trató de defenderse. Pero la importancia que tiene el templo y el sacerdocio. Por esta causa, las 10 tribus quedaron dispersas. Y por esta causa, Judá y Benjamín, que son las tribus que le corresponden al reino del sur, todavía fueron retornadas de la cautividad y ahí están plantadas en el territorio de Israel. ¿Por qué? Porque Dios cumple su pacto. Pero cuando una persona incumple un pacto, así sea a un impío, al enemigo, a Dios no le agrada. Porque con Dios la cuestión es de palabra, somos nacidos por la palabra y debemos cumplir con la palabra. Ojalá nos sirva de lección. Bueno, vamos a ver. Reenviado de José Manuel Jaime Castillo. Dígame en qué parte del Nuevo Testamento habla de que Jesús
Pablo y los apóstoles guardaban el sábado. A ver, la observancia del sábado compete única y exclusivamente al pueblo de Israel. El Señor Jesús era, pues, de nacionalidad, hablemos de nacionalidad terrenal, pues, de la nación de Israel. Era judío, israelita, como quieras llamarle. Hay una diferencia, pero para que entienda. Pablo igualmente, Pablo no es gentil, Pablo es judío. Dice que el Señor vino a cumplir la ley. El Señor guardó el día de reposo. Número uno, Pablo guardó el día de reposo. Los discípulos sí guardaron el día de reposo porque ellos estaban bajo la ley. Vamos a ver cómo lo hacemos rápidamente. Lucas 4, 16 al 18. Ahora, nosotros no tenemos por qué guardar el día de reposo. Si la pregunta va por la doctrina sabatina, que se conoce como de los sabatinos, o ¿cómo llaman? Se me ve el nombre. Bueno, 4, 16. Cuando él sale del desierto, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces él acostumbraba ir a la sinagoga en el día de reposo. Él cumplió con la ley, él vino a cumplir la ley. Y dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. El Señor fue al día de reposo. Pablo guardaba el día de reposo. Vamos a mirar, a ver cómo le explicamos esto, que coja un solo verso, me abarque todo esto. Filipenses, capítulo 3. Vamos a irnos por allí. En el libro de Hechos también hay más citas, pero miremos Filipenses, capítulo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, 3:3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando Pablo habla en este capítulo, cuando habla de carne, no está hablando de ser descarriado, ni ser apartado del Señor, sino la confianza en la carne. ¿A qué carne se refiere? A la mutilación que hacían para la circuncisión. Entonces, algunos se gloriaban de ser circuncidados, que estaban bajo pacto de Abraham, que eran hijos de Dios, que tenían promesas, etcétera. Dice, muchos nosotros nos gloriamos es en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo no puedo confiar en la circuncisión porque yo confío en Cristo, es lo que Pablo quiere decir. Porque dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, no es carnal. Pablo no está hablando aquí de carne, sarx, como carnalidad, como mal cristiano, no. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza con la carne. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces Pablo cumplió con toda la ley. Era irreprensible. Nadie tenía que reprocharle a Pablo de que violaba el sábado. Era celoso. En el libro de Hechos dice, cuando él hace defensa ante el rey Agripa, dice, yo he sido celoso de las tradiciones de los padres. Entonces Pablo y los demás discípulos también guardaron el día de reposo.
porque la gracia empieza cuando viene, después de que resucita el Señor, les habla del reino, y enseguida viene, durante 40 días les habla del reino, y enseguida viene el Pentecostés, y ahí entonces empieza los discípulos a predicar. Entre los 11 que quedaron, Pedro a la cabeza, empiezan a predicar que se arrepientan y que crean en Jesucristo, y van a recibir la promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu. Y eso pues es contrario a lo que ellos tenían, porque ellos tenían las promesas basadas en el cumplimiento de las leyes. Nosotros no somos judíos, la ley fue dada para los judíos. La señal de el sábado fue dado como una señal para el pueblo de Israel. No sé si lo puede encontrar fácilmente. Vamos a ver, tengo otro texto aquí para leerle. Vamos a ir a Éxodo, como en el capítulo, capítulo 20, ¿qué será? 22, a ver, capítulo no, a ver, ay Señor, dice 6 días trabajarás. Vamos a ver, vamos a buscar aquí el versículo exacto para no demorarnos tanto. ¿Cuándo se da por primera vez la ley del día de reposo? Tenemos 16, 20, Éxodo 20, aquí, cuando le da el decálogo, los 10 mandamientos, le dice al pueblo de Israel, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El día es para, no es que el Señor estuviera cansado, es que el Señor va a reposar ese día, no, es un reposo para consagrarlo, dedicarlo a Dios, porque acuérdense que ellos tenían que recordar la salida de la esclavitud. Bueno, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí le dice, vamos a ir al versículo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Día de reposo para el pueblo de Israel. Vamos a ir aquí a Éxodo, vamos a buscar otro texto. Aquí está, 23. Dice, versículo 12, no, dice 12, dice 23, 12, 6 días trabajarás, el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y toma el refrigerio del hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y en nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestros labios. Entonces el día de reposo lo estableció Dios para el pueblo de Israel. Ellos tenían que ir al templo, tenían que hacer ayunos, no podían hacer ninguna labor. Es un pueblo que está gobernado por Dios, es un gobierno teocrático. Dios es el que legisla todo, todos los poderes legislativos
vienen de parte de Dios. Ellos después rechazan esta autoridad, ese gobierno y piden rey, pero eso fue mucho después. Entonces ahora, cuando usted lo acosen con eso, acerca de que usted no guarda el día de reposo, que posee eso, que no está cumpliendo los 10 mandamientos, que Dios dice, que Dios manda, que en la Biblia está, abra su Biblia, lo mandan para Éxodo, entonces usted tiene que saber dónde también va a abrir la Biblia. Y la va a abrir en Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, dice, versículo 16, del versículo 8 en adelante, empieza Pablo a exhortar sobre la necesidad que tenemos de no dejarnos engañar de nadie por filosofías y huecas sutilezas. No debemos dejarnos engañar. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y empieza a explicarle lo que es la doctrina del Nuevo Testamento. Y le empieza a decir que nosotros, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que etcétera, que Él anuló el acta de los decretos. El acta de los decretos era la ley que era contraria a nosotros. Él la anuló para establecer un nuevo pacto, para establecer la gracia, o sea, el favor de Dios. Por la obra de Cristo, a Dios le agradó la obediencia de Cristo, el propósito para el cual fue enviado, Él lo cumplió, y eso nos da la gracia, o sea, el favor de Cristo delante de Dios, y por ese favor, de esa gracia, entonces Dios nos salva. Y dice el versículo 14 y 15 que Él exhibió los principados y los avergonzó en la cruz del Calvario, y en el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo que proyecta esa sombra es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esas cosas eran una sombra de lo que iba a ser la iglesia, era sombra de la iglesia. Entonces la iglesia no está obligada, dice, nadie los puede juzgar a usted en comida o en bebida, que usted no puede comer chancho, que usted no puede comer esto, que lo otro. No, mire, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, la Biblia dice de la siguiente manera: hay un concilio en Jerusalén, porque cuando Pablo regresa de su primer viaje apostólico, encontró que habían llegado los judíos a Antioquía, que era la iglesia base de Pablo. Y entonces estaban diciéndole que si no se circuncidaban y guardaban la ley no podían ser salvos. Exactamente lo mismo que hacen los adventistas, es que llaman toda esta gente. Entonces ellos tomaron una decisión de ir a Jerusalén a arreglar el problema, porque habían ustedes quién nos mandó, por qué, quién les enseñó esto, que allá, que como dicen siempre, ¿no?, que el pastor Pedro y Santiago nos han dicho, nos han recalcado y nos enseñaron y nos mandaron, o bueno, vinimos porque nos dio la gana, pero así es la doctrina que se practica en la iglesia madre, digámoslo así, para decirlo de cualquier forma. Ellos van y entonces hay un concilio, o sea, hay una reunión con los ancianos y todos los apóstoles que están en Jerusalén para debatir el caso, para debatirlo, para buscarle una solución, para buscarle la correcta interpretación. Entonces, después de mucha discusión, hay una intervención de Pedro que dice que los gentiles, pues el Señor no hizo ninguna diferencia, le dio el Espíritu igual. Y en el verso 28 dice Santiago, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nosotros no estamos hablando porque le parezca bien a Pedro, a Santiago, a los ancianos, sino porque por el Espíritu Santo nosotros tenemos una convicción profunda. Hemos sido movidos, estamos en un mismo espíritu,
nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es lo único que del Antiguo Testamento hay que guardar en el Nuevo. Escuche bien, las únicas 4 cosas, escuche bien, que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Para qué necesarias? ¿Para qué? Para la salvación, porque estaban hablando de que si no se circuncidaban y guardaban los días sábados, no eran salvos. ¿Qué cosas? Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. De modo, mi hermanito, que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica, y no quiero que se hagan partícipes con los demonios. Dice, participaremos de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tomaremos la copa del Señor y la copa de los demonios. Provocaremos ahí a celos. Somos más fuertes que Él. Entonces ahí tienen la primera parte. Abstenerse de los sacrificados de los ídolos. De sangre, o sea, no comer sangre. Alguna gente dice que sí se puede, que comen, bueno, que coman allá ellos. Yo prefiero la interpretación literal, abstenerse de sangre. De lo ahogado, porque lo ahogado no se desangra, sino que la sangre se coagula por dentro, también, y de fornicación. 4 cosas. Entonces muchos que guardan el sábado comen sangre o están en fornicación, y para ellos es más grave no guardar el sábado que la fornicación. Es un error. Son 4 cosas, solamente 4 cosas que el Señor manda a través de sus apóstoles. Son mandamientos apostólicos. El hecho de que yo diga mandamientos apostólicos, porque así deben nombrarse, no quiere decir que no son del Señor. Por eso Pablo decía, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. ¿Con qué autoridad? Listo, ya le digo, hermano, para que le quede la idea completa y sepa cómo tiene que responder a estas personas que insisten con eso. Un consejo: no discuta sobre estas cosas, enseñe. Si aceptan la enseñanza, dígales amén y Dios los bendiga, y écheles ahí ya y hasta luego, ya se paró. Pero que yo le voy a demostrar, que no me demuestre nada, que yo estoy convencido. Yo únicamente trato de enseñarle, de sacarlo del error. Pero a mí no tiene que demostrarme nada. Más bien, cuando llegue al cielo le demuestra al Señor que él estaba equivocado cuando mandó a escribir la Biblia. Y punto. Miren, Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. De tal manera que en el capítulo 15 de Hechos, cuando dice Santiago, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí, entonces el Espíritu Santo está trasladando mandamientos que el Señor le envía a los apóstoles por medio de él, por medio del Espíritu. Y ellos los transmiten y lo plasman aquí en las Escrituras, y nosotros tenemos que aceptarlos. Entonces, 4 cosas: que nos abstengamos de sacrificar a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasarlo bien. Amén. Bueno, vamos a mirar aquí. No encuentro más preguntas. A ver si queda alguna que quieran replicar u otra cosa que quieran preguntar. Adelante, mis hermanos, aquí estamos. Voy a dar oportunidad, unos 5 minutos más, para que transmitan su pregunta. Este tiempo, pregunta, de modo que no deje pasar el tiempo, aprovéchela. Bueno, ¿alguno más? ¿No hay más preguntas? Me gusta que ustedes siempre son
personas dinámicas y que saben responder, son bien educados, responden, no dejan nunca una pregunta sin respuesta. Escríbame siquiera, si no hay, no, y punto, y se acabó. Entonces, como no hay más preguntas, entonces no hay más respuestas. Estoy inteligente hoy. Entonces vamos a orar, si no hay más preguntas. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por este tiempo en que podemos reunirnos en torno a tu palabra, en torno a tu verdad, en torno, Dios mío, Señor, a tu propósito eterno. Porque tú quieres bendecirnos, tú quieres levantarnos, tú quieres fortalecernos, tú quieres, Dios mío, Señor, sostenernos. Tú quieres, Padre maravilloso, llenar nuestra vida con tu presencia, con tu amor, con tu gracia eterna, con tu misericordia, con tu favor, Señor. Y por eso rogamos a ti que nos des, Dios mío, la sabiduría, nos des el entendimiento, nos des la gracia, nos des el poder y haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria y honra de tu santísimo nombre. Preso de los cielos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey, te glorificamos, Padre, te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, te damos toda la adoración y proclamamos tu grandeza, proclamamos tu santidad, proclamamos tu misericordia, proclamamos que eres Rey de Reyes y Señor de los Señores, proclamamos que eres fiel, poderoso, Dios de dioses, Señor de los señores. Te pedimos que nos dé los recursos necesarios, Señor, para continuar, Señor, llevando tu palabra, para continuar, Señor, honrando, bendiciendo y glorificando, Señor, tu santo y poderoso nombre. Que nos dé, Dios mío, la gracia y el poder para llenar nuestro corazón con tu bondad, con tu amor eterno y con tu gracia divina. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre haya en nosotros, Dios mío, Señor, el discernimiento espiritual. Yo te ruego, Señor, para que cada uno de mis hermanos tenga, Dios mío, la habilidad, tenga, Dios mío, Señor, bendito Dios, la disposición, Señor, bendito Dios, y el denuedo para escuchar, para oír, para hablar y para escudriñar tu palabra santa. No podemos, Dios mío, Señor, marginarnos, Dios mío, de tal manera que nos olvidemos de tu ley. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre haya en nosotros, Dios mío, Señor, bendito Dios, la disposición para aprender, para compartir, y Señor, y que podamos usar la Biblia para lo que tú nos la has dado, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, Señor, para toda buena obra. Danos, Dios mío, la gracia delante de tus ojos, Señor. Bendice a los hermanos, bendice cada uno de ellos, Dios mío. Dales entendimiento, dales gracia, dales, Dios mío, Señor, la sabiduría para clamar, para buscar tu rostro, para aprender de ti y para ser conscientes, Dios mío, de la necesidad que tenemos, Señor bendito, de honrarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltar tu nombre y de proclamar, Señor, tu verdad. Señor, ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, y que siempre haya en nosotros, Señor, bendito Dios, la disposición, Señor, para, oh Dios, Señor, disponer nuestro corazón y abrir nuestro corazón a ti. Bendito Señor, glorifícate, guarda, bendice, prospera, Dios mío, Señor, bendito Dios, cada casa aquí representada, Señor, bendice cada uno de tus hijos, Señor, la obra de sus manos, Señor, el esfuerzo, el valor, la gracia y la misericordia, Señor, que solamente proviene de ti. Yo te doy gracias, Señor, y alabo tu bendito nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos la gloria y la honra y bendecimos, Señor, tu excelso y poderosísimo nombre. Te damos gloria y honor y alabamos tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues un poco más corto hoy, pero no es la culpa mía, no de ustedes. Parece que no tienen preguntas, parece que no tienen dudas, aclaraciones, ni inquietudes, y eso es señal de que hay poca lectura de Biblia. Yo le aconsejo que lea la Biblia. Cuando uno lee, le quedan algunas cosas por resolver. Y bueno,
Mi consejo es, tenemos que escudriñar las Escrituras. En ellas está la vida eterna, ellas dan testimonio del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, con la ayuda del Señor. Mañana, 7 de la mañana, se nos presta la vida. Aquí estaremos para compartir con ustedes un tiempo de oración, un tiempo de clamor. Dios les bendiga y felices sueños para todos, y que la paz de Dios guarde sus corazones.